Buenas tardes. En este video vamos a repasar unos problemas del lenguaje Java y la clase string. Es algo que ya vimos en clase, pero les va a quedar este video para poder consultar más tarde, ¿sí? Todo este código está relacionado con estos problemas que vimos, ¿sí? Este es el primero, que tiene que ver con formatear un teléfono, ingresar esto y la salida tiene que tener este formato. La idea es que cada problema tenga al menos dos clases, y la clase tiene que haber manejo del usuario, manejo de la interfaz con el usuario, la entrada y salida de datos. Después tiene que haber un método que haga el proceso de la información, y otra clase. Eso va todo en una clase, y la otra clase va a tener el main, que sería el inicio del programa, ¿sí? Todo este código está en, habíamos dicho, en el repositorio de GitHub. Si ustedes entran acá al Teams, y abajo de todo dice acá 3.1 repositorio, pueden hacer clic acá y van a parar acá al repositorio. Vamos a ver primero el tema del teléfono. Yo acá esto lo tengo bajado, así que lo voy a abrir. Demo 13 teléfono. Fíjense que yo acá tengo un paquete. Siempre hay que tener un paquete en todo programa Java. No es estrictamente necesario, pero es la mejor práctica tener un paquete para poder tener acá el package de cada aplicación nuestra, ¿sí? Y esas clases que están ahí son parte. Acá, si hacemos clic en el repositorio, acá tenemos las tres clases. Yo acá le dejé las tres clases, pero que están incompletas, ¿sí? Va a haber una clase menú y una clase proceso. O sea, en realidad son tres clases. Una clase menú que maneja el menú, una clase proceso que hace la solución del problema, y la clase principal que tiene el main, ¿sí? Fíjense, esta es la clase que tiene el main, y lo que hace el main solamente hacer un new menú, ¿sí? Va a ser un nuevo objeto de tipo menú, que es esta clase que tenemos acá. Y esta clase tiene un método. Fíjense, acá está la clase, y este es un método de la clase que yo tengo que escribir, que se llama principal. Ya está escrito, pero está incompleto. Lo único que hace es leer de un escáner, leer un texto, y lo pone en esta variable teléfono. Esta palabrita this se usa cuando yo tengo variables que son parte de la clase, no son parte la variable esta no está definida dentro de este método. Si esto no está definida entre la clase y un método, o sea que está dentro del espacio de la clase. Entonces esa variable está disponible para todos los métodos que estén adentro de esa clase. Entonces, lo que va a hacer primero, el main va a llamar el main va a llamar va a generar un menú, y va a llamar al método principal. Sería este principal va a obtener, acá dice ingrese un número telefónico de 10 cifras, ¿sí? Y lo va a meter en esta variable. Vamos a poner acá el enunciado, así ustedes
les queda, ¿sí? Entonces ahí tienen de qué trata el problema. Lo tienen acá en la clase donde está el main, ¿sí? Entonces, menú principal. Entonces, una vez que yo tengo capturada el ingreso, que va a ser un número de teléfono de 10 cifras, voy a tener que llamar a la clase proceso. Y la clase proceso es la que va a hacer el trabajo y tiene un método que se llama formateo. O sea, ese es el método que va a hacer el trabajo del formateo del string que yo le paso, ¿sí? Lo que yo leo es un string, entonces se lo paso a la clase formateo. Y la clase formateo, la idea del enunciado es que guarde el resultado en esta variable, que es también de la clase. No es que la clase formateo, el método formateo devuelve el resultado, sino que lo deja guardado en esta variable que es parte de la clase proceso. Entonces, menú. Entonces voy a tener que hacer acá una clase que llame un objeto del tipo proceso. Proceso proc es igual a new proceso. Ahí ya tengo mi objeto proceso. Entonces hago proc punto el método formateo y le paso this.teléfono. Acá se podría usar teléfono solo eventualmente porque no hay problema de que haya otra variable, porque podría haber una variable con el mismo nombre adentro de este método principal. Siempre estamos trabajando con la variable que es parte de la clase, this.teléfono. Entonces, tenemos que ir al método formateo. El método formateo, acá en proceso, lo único que tiene es la salida. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestro formateo? Lo que vamos a usar acá son algunos métodos que tenemos en un documento que va a estar en el campus, que tienen que ver con la clase string, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer, vamos a concatenar básicamente y a sacar pedacitos de la clase string. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es armando parte por parte esta salida. Entonces, salida es igual a salida.concat, es para juntar, para unir. Le vamos a poner el paréntesis que abre, ¿sí? Ahí ya tenemos nuestra primera parte. Suponiendo que ya terminé de hacer todo el concatenamiento, yo el resultado lo voy a tener que guardar en esta variable de clase. Entonces, suponiendo que yo termino de formatear todo, this.formateado es igual a salida. Salida. Ahora fíjense que esta variable yo a propósito se la puse como private para que no tengan acceso desde otro lugar a esta variable. Fíjense que si yo voy acá a menú, proc.formateado, formateado no está disponible porque está privada, formateado. Entonces yo lo que tengo que hacer es un getter, no sé si se acuerdan de eso, es un
método que me da acceso a una variable interna de la clase a través de un método. Entonces esto lo puedo hacer con el botón derecho, insertar código, getter, formateado. Fíjese que el método getter es público, o sea que es accesible por todos, pero la variable formateado es privada, o sea que yo obtengo un valor de una variable privada a través de un método público. ¿Sí? Entonces, acá en menú, string resultado es igual a proc.getFormateado. O sea, una variable para guardar el resultado, y de esa variable le pongo lo que quedó en formateado. Y luego lo que último queda es imprimir la salida, que sería resultado. System.out.println resultado. Acá no vamos a obtener el resultado completo, sino solamente vamos a obtener salida, que en este caso va a tener solamente un paréntesis que abre. Si corremos esto, vamos a ver que nos va a pedir el teléfono para formatear. Ingrese un número telefónico de 10 cifras: 54 34 67 99 55. Y acá salió la salida, que está incompleta porque todavía no terminamos. Entonces, pero todo el ciclo, todo el flujo del programa funcionó bien, ¿sí? O sea, acá pudimos probar que todo el flujo de nuestro programa funciona bien. Lo que está faltando acá es el proceso de la información. Entonces vamos a seguir. Salida .concat, y acá vamos a usar el método substring. Salida p teléfono punto substring. Fíjense que acá tenemos que darle el inicio, el índice de inicio y el índice final. El de final es el que estamos contando más 1, o sea que sería el 0 y el 2. 0 y 2. 0, 2. Y acá cerramos. Y después hacemos cerramos el paréntesis. Vamos a probar con esto, a ver qué pasa. ...54... 7777 8888. Fíjense, ahí nos salió el 54 entre paréntesis. Entonces seguimos procesando la información. Fíjense que acá le voy a agregar un guión, así que lo podemos agregar acá tranquilamente. Después hay que sacar el 5, entonces hay que hacer algo parecido acá. Un substring de 0, 1, 2, posición 2, hasta la 3. Después, esto sería este 5. Después hay que agregarle otro guión. Entonces, hacemos un concat acá de otro guión. ¿Sí? Hicimos el paréntesis, los primeros dos números, cierra paréntesis y guión, la siguiente cifra y el guión. Y nos queda el final, que es 0, 1, 2 a partir de la 3. Acá lo que podemos usar es que cuando ponemos
Así nada más, esto va a tomar de la posición 3 hasta el final. ¿Sí? Si no le ponemos final acá, va a tomar de la posición 3 hasta el final. 0, 1, 2, 3. A partir del 6 va a tomar. Entonces, como ya nuestro flujo estaba probado, esto debería funcionar. Vamos a ver. 54, 77, 77, 22, 22. ¿Sí? 7, 54, 7, 7, 7, 7, 2, 2, 2, 2. ¿Sí? Así quedaría. Este es el primer problema. Tenemos el main acá, el que llama al menú. Este menú llama al proceso. El proceso guarda la salida en esta variable, formateado, pero esta variable al ser privada, tuvimos que agregar el getter, get formateado. Entonces, el menú está obteniendo el resultado con el get formateado y luego imprime el resultado. Vamos a correrlo de vuelta para probar. Run 53 99 99 4466. ¿Sí? Y este sería nuestro primer problema. Bueno, ahora vamos a ver el segundo problema, acá de la lista. Escribir un programa en Java que lea una frase desde consola. Luego debe procesar esa frase tipo string y devolver la misma frase pero sin ninguna vocal presente. Regresar al menos 2 versiones de la función que saca las vocales. El texto final construido debe quedar en una variable de la clase proceso. Luego imprimir en pantalla el resultado del texto construido. Igual que el anterior, tenemos acá saca vocales, creo que se llama. ¿Sí? Este código en el repositorio. Entonces acá vamos a abrir un proyecto que yo lo había creado. Saca vocales. Entonces, acá tenemos la misma mecanismo. Tenemos el menú por un lado y la clase proceso por el otro. Pero fíjense que acá tenemos dos formas de hacerlo, lo mismo que va, el mismo proceso, hacerlo de dos formas distintas. Entonces, en el menú vamos a leer la frase y cuando tenemos leído la frase vamos a tener que llamar a proc.sacavocales dis.frase. ¿Sí? En el proceso tenemos esta variable privada construido, ¿se acuerdan? Que la variable y acá, ya que estamos acá, vamos a hacer el getter igual que en el problema anterior. Así ya la tenemos hecho esto para después. Entonces vamos a usar otro, como dice acá, usar un ciclo for y un charat. Entonces vamos a tener que hacer un for tab, pueden hacer para que esto sea más rápido, igual a 0 y menor a largo y más. Entonces tenemos un método de la clase string que me obtiene un carácter de una posición del string. El string lo podemos pensar como si fuera una secuencia de caracteres, ¿sí? Una seguidilla de caracteres.
y cada carácter tiene su posición. Los caracteres de una clase string no cambian de posición, tienen siempre la misma posición, salvo que el string se modifique. Entonces, vamos a hacer acá vamos a sacar un char pfrase punto charat y entonces acá ya podríamos preguntar si es alguna de las vocales. If un char es igual a cuando usamos char tenemos que usar la comilla simple, no hacemos nada. Y lo que vamos a hacer acá, a tener una variable interna que va a servir para ir capturando lo que va a ser la salida. Salida es igual a salida punto concat. Esto es medio no habría que hacer, no, o sea, no produce nada, pero nos queda claro que lo que estamos haciendo acá no estamos modificando la salida. Un char es igual, doble igual a la letra A, la salida no tiene que evitar, la salida no va a capturar nada de la entrada del carácter. La idea es ir sacando carácter por carácter del string, compararlo con las vocales, y si no es una vocal, entonces sí lo agregamos a la nueva salida. Lo mismo vamos a hacer con la E. Y lo mismo vamos a hacer con la I, con la O y con la U. I, O, U. Ahora, si no es ninguna de estas vocales, hacemos un else y ahí sí lo vamos a procesar. Salida es igual a salida punto concat, y acá podemos usar el método string.valueOf, que es un método estático, por eso lo podemos llamar de esta forma, un char. Todos estos métodos están en la ayuda del string o en la cartilla que después lo van a ver en la que yo les mostré en la clase, que también va a estar en el campus. Fíjense, acá seguimos usando el concat, acá usamos el charat, ¿sí? El leng, y usamos el value of. Este value of, esto sirve para cualquier tipo de variable. O sea, acá estamos concatenando en salida esto que me devuelve un string. ¿Qué string me devuelve? Esta variable convertida a string. Esta variable puede ser de otros tipos, puede ser integer, long, double, puede ser muchos tipos que tiene un conversor interno a la clase string que la convierte a string. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos sacando de a uno cada carácter, obtuvimos el len también con el largo, y esta salida la vamos a poner en la variable de clase que se llama construido. This.construido es igual a salida. Y el menú
salida 1 más acá vamos a usar una variable para obtener la salida, es igual a proc.getConstruido salida método 1 y acá le vamos a poner salida, vamos a poner salida 1, salida 1. Después vamos a construir el segundo método. Proc saca vocales 2. Saca vocales 2, que es el otro método que tiene la clase proceso. Que esta la vamos a usar con otro método de la clase string que se llama replace. Replace sirve para reemplazar. Esto va a ser un poquito más sencillo. Acá vamos a cambiar esto por salida. No hace falta esto. Entonces, salida es igual a salida.concat. ¿Qué concatenamos? pfrase.replace. ¿Qué vamos a reemplazar? Las A por vacío. Acá vamos a tener que inicializarla para que no haya problema. Entonces salida es igual a salida.concat pfrase.replace. Fíjense, la primera concatenación hago sacándole a pfrase las A, pero acá salida ya va a tener toda la frase sin las A, ¿sí? Entonces ahora lo que tengo que hacer es a salida sacarle las E. Otra forma es hacer así: salida es igual a pfrase. Y acá pongo salida también. Es lo mismo. Así queda más claro, me parece. Copio la frase en salida y después proceso todo sobre salida. Entonces, y acá tengo que hacer me parece que el concat no va. El concat no va. Porque si no voy a ir sumando la frase varias veces. Solamente tengo que reemplazar. Entonces, salida es igual a salida, replace A por vacío. Salida es igual a salida, replace E por vacío. Y así sucesivamente. Con la I, con la O y con la U. Esta es un poquito más sencilla que la otra. Tiene menos código. Usamos el método replace de string. This.construido es igual a salida. Fíjate, esta salida de acá es esta salida de acá. Acá tenemos otra salida, pero es la salida de acá. Cada clase tiene su variable salida, aunque se llame igual. Cada método, la variable que nace en un método muere al terminar el método. O sea, esta variable salida que está acá es de este método. Y esta variable salida que está acá es de este método, ¿sí? Por eso yo puedo llamarlas igual. Acá podría poner salida 2, pero en realidad no hace falta.
Y construido, sí, va a tener este construido, en este caso, acá va a tener el valor de la primera salida. Acá voy a cambiar el construido. Entonces, salida 2 va a ser get construido. Acá sí porque tengo que guardar dos resultados que deberían ser iguales, pero por las dudas lo verificamos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si esto corre. Run file. La frase de prueba es la LFSD, pero es. ¿Sí? Fíjense, los dos métodos dieron el mismo resultado. ¿Sí? Recuerden, el primero fuimos atravesando el string de la frase carácter por carácter. Y lo que hicimos es que si no era de ninguna vocal, al final lo capturábamos con el concat y usamos el value of para transformar el char en string nuevamente. Fíjense, acá hay una conversión de string a carácter y después de carácter a string. ¿Sí? Ese es el método 1. El método 2 usamos el método replace y eso reemplaza el contenido de algo por otra cosa. En este caso las vocales por vacío. ¿Sí? Y teníamos este método para obtener el resultado de la variable privada, private. Vamos a correrlo de vuelta. Entonces, ¿cómo fue que ganó? Fíjense que solamente quedan... fíjense, quedó la E mayúscula, porque nos estamos preguntando por la E mayúscula. ¿Sí? Tendríamos que hacer una pregunta por todas las vocales para que quede... pueda sacar cada una de estas. ¿Sí? Habría otra forma de hacerlo también, por ejemplo, como hicimos en el problema anterior, haciendo substring, un compare ignore case, que también está en la documentación que le pasé. Pero bueno, yo creo que con estas dos formas está bien explicado el uso de los métodos, ¿sí? Y vamos a ver ahora otro problema que también está acá en la práctica, que tiene que ver básicamente con la lectura de campos, un nombre, un importe, un concepto y una fecha, y esos campos tienen que ser ingresados dentro de una plantilla de texto, ¿sí? Que acá está un poco especificado, ¿sí? Acá se ve mejor. Entonces, eso lo tenemos en el demo 10 recibo, se llama, ¿sí? Estas tres clases. Entonces acá yo ya tengo un proyecto. Ustedes tienen que armar ese proyecto e ir poniendo las clases si quieren practicar. Entonces tenemos nuevamente la misma mecánica. El main que llama al menú, el menú que lee los valores y
En este caso una clase se llama recibo, que lo que va a hacer va a construir el recibo en función de los datos que le llegan. Entonces, vamos a poner acá para que tengan el enunciado. Sí, esto se podría acá. Sí, eso sería un poco la plantilla, ¿sí? Entonces, tenemos el menú que me va a leer 4 variables: nombre, importe, concepto, fecha. Fíjese que todo son strings. Next line usamos en el escáner para leer strings. Y tenemos la clase recibo. La clase recibo va a recibir, vale la redundancia, los 4 parámetros. Entonces, tenemos que hacer una clase recibo, un objeto recibo, rec, acá hacemos un nuevo recibo, ¿sí? Y luego hacemos un rec punto. Acá tenemos el método construir. Nombre, importe, concepto, fecha. Acá me los puso en forma ya ordenada. Esto lo hace todo el IDE NetBeans. No es obligatorio que esto lo haga el IDE, pero nos ayuda. Entonces, el método construir va a recibir los 4 valores. Lo voy a poner así que se ve un poco mejor. Entonces, fíjese que tenemos acá los campos con un formato fácil de identificar. Esto es todo texto, en una plantilla que yo voy concatenando, y adentro de la plantilla está inmerso cada variable que hay que reemplazar. Entonces, lo primero vamos a tener que hacer una variable de salida, siempre inicializada. Salida, en este caso, plantilla. ¿Por qué? Primero ponemos la salida con toda la información sin modificar, y luego vamos modificando campo por campo. Salida es igual a salida punto replace, que reemplazo algo por pnombre. ¿Y qué es lo que voy a reemplazar? El string que tiene este formato, nombre. O sea que este replace lo que va a hacer cuando encuentra esta secuencia, a reemplazar por el contenido de esta variable, pnombre, que yo le voy a pasar de haberla leído desde la consola. Lo mismo lo hacemos para importe, p-importe, y acá tenemos la variable importe. No es que se tiene que llamar igual, en este caso se llaman así para que sea más fácil reconocerla, pero podría tener cualquier nombre esta secuencia, ¿sí? Luego hacemos p-concepto y concepto, que es lo que está aquí. Y luego hacemos p fecha por
fecha. Fíjense, acá puse plantilla, acá desconstruido ponemos salida. ¿Sí? Y lo que me está faltando es poder hacer un get de construido que es privado. Entonces hacemos un getter de la variable privada construido. ¿Sí? Entonces, reconstruir string el recibo es igual a rec.getConstruido. Ahí obtengo el resultado. Y acá imprimo la salida, pongo un par de líneas en blanco, así la salida se puede diferenciar de la entrada. El recibo. ¿Sí? Acá tenemos un escáner que me va haciendo next line, next line, next line, next line con cada elemento. Construyo el recibo con el método construir, obtengo el resultado y lo imprimo. Recuerden que acá en recibo usamos el replace para reemplazar algo por otra cosa, en este caso cada concepto en su lugar. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a correr esto. Ingrese nombre, Juan. Importe, 20.000. Concepto, una bicicleta. Fecha, 22 de abril de 2022. Recibo, fecha 22 de abril de 2022. Recibir a la señora Juan la cantidad de pesos 20.000 por el concepto de bicicleta. ¿Sí? O sea, fíjense que acá tienen para imprimir un pequeño recibito. Si ustedes, en ese caso que vendan algo, pueden hacerlo. ¿Sí? Recuerden, usamos el replace. Acá teníamos una plantilla ya armada con un formato, pero en cada lugar teníamos un campo genérico que lo fuimos reemplazando por los valores que me vinieron como parámetros del método construir. ¿Sí? El menú llamó a construir y luego obtuvo el resultado. Y lo imprimimos acá a la salida. Acá usamos básicamente el replace, no usamos otra y el concat, ¿no? Acá para armar la plantilla, pero el replace para solucionar el tema del problema este. ¿Sí? Bueno, este es el tercer problema, el último, así que cualquier duda me van comentando, me van escribiendo y lo vamos viendo. ¿Sí? Nos vemos en el próximo encuentro.